Bueno, queridos amigos, otra vez estamos juntos para comprender algo fantástico como todo esto lo es siempre, lo referido a nuestra cuántica, a nuestra multidimensionalidad, que hay mucha gente que no lo entiende correctamente. ¿Qué es la cuántica? No es otra cosa que la multidimensionalidad de nuestro ser. Pero como decimos siempre, el sexo es multidimensional. Por lo tanto, cuando tenemos relaciones sexuales, generamos recuerdos que son especialmente multidimensionales. Porque la base de esto es que no es tanto que el sexo sea multidimensional, sino los orgasmos son multidimensionales. Por eso es que realmente nos es totalmente imposible describir las sensaciones que provoca verdaderamente un orgasmo, porque son muy profundas y son multidimensionales, como algunas otras pocas cosas en nuestra fisiología. Miren lo que les digo, son pocas verdaderamente las cosas que tienen este rasgo de multidimensionalidad muy poderoso. Entre ellos, por ejemplo, los estornudos, muy poderosos, también lo son. Algunos de los bostezos, habría que ver allí, y algunas otras acciones de ese tipo que por una fracción de tiempo son inconscientes y son muy poderosas. Pero lo importante de esta historia es esencialmente que provoca grandes inconvenientes porque al ser multidimensional también genera recuerdos y memorias muy poderosas, multidimensionales también. Por lo tanto, miren lo que les digo, nuestros sucesores, cuánticamente hablando, nuestros dobles cuánticos, tienen esos recuerdos. Y entonces se generan cosas que para la mayoría de la gente son inapropiadas. Miren lo que les digo. Pero ¿por qué suenan verdaderamente inapropiadas? Porque de repente, por ejemplo, ese relacionamiento cercano con un cierto juego físico, que no es otra cosa que una extremísima confianza, sucede de repente entre una madre y un hijo o un padre y una hija, cuando los hijos son dobles de uno de los padres. ¿Está bien? Hay extremísima confianza. Pero para los que ven el relacionamiento desde afuera, eso es inconveniente, o es raro, es difícil.
Y les vamos a poner un ejemplo de una consulta concreta, un caso real, como decimos nosotros, de sanación cuántica muy poderoso, que tuvo lugar hace unos años con un consultante británico muy agradable que quería resolver el principal problema que había tenido en su vida. Miren lo que les estoy diciendo. Había perdido su esposa recién casado por este problema, entre comillas, que obviamente no lo es, pero que la gente no comprende y que es origen de muchos juegos y manoseos no entendidos y en algunos casos mucho más que suceden y que nadie comprende. Pero miren cómo es el tema. Él me dice muy claramente, lo que yo quisiera resolver es que perdí mi esposa con la que me acababa de casar ese día. Y esto me decía, ya tiene 5 años, así que es algo que yo ya lo doy por perdido. Y entonces me cuenta la situación. Miren lo que les digo. Él se casaba en su casa con su nueva mujer, habiendo tenido una previa muchísimos años antes. Se casaba en su casa con una fantástica fiesta en su propio jardín posteriormente al casamiento. Algo, según él me describía, algo totalmente idílico, lo que había pensado que debía ser un casamiento toda la vida. Se casa, entonces los casa un juez, pero posteriormente en la fiesta, miren lo que les digo, en la fiesta, una hermana de su mujer sube a la casa y va directamente a uno de los baños, que arriba la casa tenía 3 dormitorios diferentes con baño en suite, y va a uno de los cuartos con baño en suite y se encuentra a los hijos de los novios teniendo sexo en la cama de ese cuarto. Eso provoca un problema familiar de proporciones enormes, donde todos los de el lado de la novia acusan a aquel muchacho del lado del novio de poco menos que violador y abusador y una serie de cosas muy complejas que terminan destruyendo el matrimonio que se acababa de realizar. Pero miren lo que les digo, de hecho piden la anulación del matrimonio inmediatamente y es un problema que obviamente se me cuenta a mí 5 años más tarde. Pero yo, ya habiendo tenido muchos temas de este tipo, les digo, vamos a analizar realmente la cuántica tuya y de tu ex señora para comprender perfectamente esto.
todos los detalles de cómo son los dobles cuánticos lo pueden encontrar en nuestro libro El secreto de la inmortalidad, cómo se generan nuestros dobles cuánticos. Pero una de las razones es llevar el mismo nombre que tu antecesor. Y aquí, obviamente, Eric tenía a su hijo Eric, que había tenido sexo con la hija de su esposa. Pero muy rápidamente nos damos cuenta, con un simple cálculo, que Pam o Pamela era doble cuántica de su madre perfecta porque había nacido 9 meses antes que la madre y hasta era muy parecida a ella cuando tenía esa edad, como siempre sucede. Obviamente aquí la solución ya está comprendida. ¿Por qué aquellos que son la siguiente generación de estas dos personas que se están casando profundamente enamoradas, no van a estarlo también? Y aquí viene lo que decíamos previamente. Las almas conservan memorias fabulosas de la relación profunda entre ellas, del sexo, de los orgasmos y de las relaciones muy profundas, conservan recuerdos indelebles que están en nuestra cuántica, en nuestro ser multidimensional. Entonces surge absolutamente lógico comprender que si esos padres estaban profundamente enamorados, los hijos también pueden estarlo de la misma manera, como lo expresaron ambos a sus padres, porque ya eran mayores de edad, los dos, porque era una relación totalmente consentida, que además ya llevaba 2 semanas desde que se habían conocido, 2 semanas antes, cuando los presentaron frente a la inmediatez de la boda de sus padres. Esto va a permitir entonces comprender algunas de las cosas que suceden mucho y que son complejas, inclusive juegos y chiveos que hay entre, de repente, como dijimos, hijos y madres o entre hijas y padres, que son toqueteos que no son normales para otras personas, pero que sí lo son para ellos, porque siendo obviamente sus padres cónyuges, hay una afinidad y memorias de intimidad que permiten una relación fantástica, casi instantánea y permanente en la vida cuando se trata de los hijos, por ejemplo, de parejas o del relacionamiento de una madre con su hijo, que es doble de su esposo, o el relacionamiento de un padre con su hija, que es doble de su mujer. Entonces, esto siempre trae problemas que nadie comprende, y les vamos a mostrar más de uno de casos reales también,
que son inconvenientes muy poderosos, como en este caso, que terminan destruyendo totalmente el matrimonio y en otros casos terminan destruyendo totalmente familias enteras y el relacionamiento dentro de la familia. Así que, queridos amigos, esto no es más que problemas que vienen por ignorancia de que somos multidimensionales y que obviamente si, como en este caso, los padres y dobles cuánticos de sus hijos están profundamente enamorados, los hijos se enamoraron totalmente como ellos se lo dijeron a sus padres a primera vista 2 semanas antes de su fracasado matrimonio que terminó apenas si un par de horas después de haberse casado. Gracias, gracias, gracias. Namaste.